Bueno, abran sus Biblias, hermanos, a Santiago capítulo 5. Capítulo 5 de Santiago. Vamos a comenzar una nueva sección del versículo 7 al 11, ahí en Santiago, versículo 7 al 11. Y acuérdense que es una carta. Santiago es una carta escrita por el medio hermano de Jesucristo. Santiago, él sí es un hijo de la unión matrimonial de María y José. La Biblia dice que José no conoció a María, o sea, no tuvo intimidad con María hasta que hubo dado al unigénito, a Jesucristo. Ya después, pues tuvieron una vida normal como marido y mujer y tuvieron hijos, y uno de ellos es Santiago, el escritor de esta epístola. Y entonces, esta otra sección, pues en su contexto, tiene que ver con la pasada que vimos, ¿okay? Con la sección pasada, porque es una carta, tiene continuidad. Entonces, tenemos que ver eso. Y ahorita les explico más, pero vamos a leerlo. Si ya lo tienen, Santiago 5, 7, dice así: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra, porque así es. Entonces, nosotros vemos, hermanos, aquí que en los primeros 6 versículos de este capítulo, que ya vimos una serie de mensajes en cuanto a esto, Santiago reprendió duramente a los malvados ricos que abusaron a los justos pobres. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, acuérdense, es una carta. Estos malvados ricos que abusaron a los justos pobres se congregaban en la misma iglesia. Para que nosotros podamos tener eso en consideración, porque mucha gente deja de asistir a la iglesia porque se encontraron un malvado, tuvieron un roce, tuvieron alguna mala experiencia y dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia? Se supone que son cristianos y mira lo que me pasó y mira lo que me dijo y mira cómo me vi y mira cómo me ofendí. No, aquí en una iglesia, no crean que tenemos una máquina que detecta quién es un justo y quién es un malvado. Y cuando detecta, es malvado, no, usted no puede entrar, vámonos. Aquí entran todo el que quieran, justos e injustos, buenos y malos, aquí entramos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos la iglesia como una clínica de salud espiritual, donde todos tenemos que venir para poder recibir la sanidad de nuestra alma espiritual. Entonces, no se sorprenda si usted tiene una mala experiencia con alguien aquí en la iglesia, porque es natural, no se sorprenda. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad? Esto. Ahora, en los versículos estos que vamos a estar cubriendo del 7 al 11, cambia el enfoque aquí Santiago. ¿Se fijan? Ya cambia el enfoque de los perseguidores, ¿verdad? Los ricos malvados, perseguidores de los pobres justos, y lo cambia a los perseguidos, pasando de condenar a los infieles y abusivos ricos a consolar a los fieles y maltratados pobres. ¿Se fijan el cambio que ahora hace? En el versículo pasado, en realidad, el mensaje era para los abusadores. Y ahora en esta sección, el mensaje es para los abusados. Así es como Santiago continúa con su carta. Entonces, los problemas, en realidad, hermanos, es algo que nosotros tenemos que entender.
y que vamos a estar viendo a través de esta serie de mensajes son una parte inevitable de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Es inevitable los problemas. Por eso, hermanos, en realidad no es el evangelio sano. Cuando se presenta el evangelio como para la solución, para ya no tener sufrimientos ni problemas. Eso no enseña la Biblia, que porque usted se convierta al cristianismo, sus problemas se van a terminar. Vamos a ver que no. Al contrario, vamos a ver que hasta se le van a añadir algunos, pero no se van a terminar. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia enseña es que los problemas son una parte inevitable. ¿Qué quiere decir inevitable? Que van a venir, que no los va a poder usted evitar, van a venir. Aunque usted no tenga la culpa, puede venir un problema, una tribulación, aunque usted no tenga ninguna culpa, puede venir, son inevitables. Déjenme a manera de introducción a este mensaje, déjenme les enseño algunos de los pasajes de lo que habla la Biblia en cuanto a esta realidad, de que esto es inevitable. Fíjense, nosotros sabemos de Job, ¿verdad que Job sufrió como ninguno de nosotros? Yo creo que todos nuestros sufrimientos que hemos tenido nosotros, a través de nuestros poquitos años que hemos vivido, juntos todos, no le llegamos a los sufrimientos de Job. Job perdió todo, ¿verdad? Todo perdió Job. Pero fíjense lo que escribió Job. Dice, las personas nacen para tener problemas. No nos gusta eso, ¿verdad? Dice, y eso es tan seguro como que las chispas vuelan. Dicen, es algo inevitable. Usted no puede evitar que las chispas salgan para arriba, brinquen para arriba, vuelen. Dice, usted no va a poder evitar los problemas, las tribulaciones, la adversidad. No los va a poder evitar. Es algo normal de este mundo caído, afectado por el pecado, que van a venir a nuestras vidas, y que lo mejor que nosotros podemos hacer, hermanos, es prepararnos para esto. Porque, por ejemplo, díganme ustedes si no es cierto esta declaración: todos nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces, si es algo inevitable, ¿no debemos de prepararnos? Tenemos que prepararnos, y nos tenemos que preparar de dos maneras. Una, espiritualmente, porque vamos a morir. ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que preparar, y tenemos que prepararnos financieramente, porque ¿a poco les va a dejar una deuda? Que está carito, los funerales. Entonces, prepararnos de las dos maneras. ¿Por qué? Porque es algo inevitable que va a venir. Entonces, lo mismo con los problemas, las tribulaciones, la adversidad, los sufrimientos. Si verdaderamente creemos lo que dice la palabra de Dios, lo mejor que puedo hacer es prepararme, porque la Biblia no miente, y van a venir a mi vida. Van a venir. Fíjense lo que dice aquí el Señor Jesucristo, después de haber hablado de cosas tan hermosas de las que hablan en el versículo 16, ya en el capítulo 16, llegando al versículo 33, les dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí el Señor? Fíjense nomás, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Parece que suena contradictorio. Tengan paz, pero van a tener muchas pruebas y tristezas. Dice, oye, pues ¿cómo? Yo pensé que a mí me gusta el evangelio nomás la primera parte de ese versículo. Ese evangelio es el que yo quiero, en el que voy a tener paz. Se acabaron los problemas. Se fijan cómo nosotros muchas veces nomás queremos creer parte de lo que dice la Biblia. Y es por eso que hay muchas iglesias muy exitosas, porque son las que predican lo que le llamamos el cristianismo positivista,
en el que nomás toman esas partes, nomás pum, presentan esas partes, pero no presentan el otro lado de la moneda. No, porque el otro lado de la moneda es decir, pero ¿cómo? Pues si esto hasta suena contradictorio, quiere que tengamos paz, pero luego nos dice que vamos a tener muchas pruebas y tristezas. Pues ¿dónde está pues la paz? Eso más me suena como a paz, 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 que voy a experimentar yo. Pero es que estas son verdades en conflicto en la mente de nosotros, no en la mente de Dios. En las mentes de nosotros son verdades en conflicto, pero son verdades reales, que una persona que nos dice, mira, todo lo que te he hablado y todo lo que te he enseñado, si tú lo crees, si lo vives, te va a traer paz. Una paz que el mundo no puede dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que es sobrenatural, espiritual, de parte mía, de parte de Dios. Esa es la paz que puedes experimentar en medio de las pruebas y las tristezas. Tú la puedes experimentar eso. Pero si de la paz que tú te gusta y la paz que tú experimentas es la paz que el mundo da, es una paz que está basada únicamente en las circunstancias. Si las circunstancias están a mi favor, oh, qué a gusto duermo en paz. Pero si las circunstancias están en mi contra y no es lo que yo quiero, hasta el sueño se me fue. ¿Cuál paz ni qué nada? ¿Quién va a poder tener paz con estos problemas? Entonces es la paz del mundo, que es circunstancial. Pero la paz que da el Señor va más allá de las circunstancias. Y es ahí donde Jesucristo no se está contradiciendo, está diciéndonos los dos lados de la moneda y está advirtiéndonos, miren, aquí en este mundo, en esta vida, van a tener muchas pruebas, muchas tristezas, pero ustedes pueden confrontar todo esto con una actitud de paz, una paz sobrenatural, una paz que está basada en todo lo que les he dicho, en su palabra, en sus promesas. En eso es como ustedes van a poder experimentar la paz de Dios. Ahora, también fíjense lo que dice aquí en el libro de los Hechos. Dice, en estos lugares, Pablo y Bernabé animaron a los creyentes recomendándoles que siguieran firmes en la fe. Les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. ¿Qué está subrayado ahí con amarillo? Hay que. No está hablando de que no nos le podemos zafar. Ahí está hablando de que no nos le podemos zafar, que es necesario que haya muchos sufrimientos y muchas aflicciones. Como les digo, estas son la parte del evangelio que mucha gente no le gusta. Muchos predicadores ni los tocan esos. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué es? Pues por eso que Pablo dice que los animaban a los hermanos. ¿Por qué? ¿Acaso no estaban siempre en ese tiempo en un volcán en que en cualquier momento se venía la persecución? Y la persecución no era de nomás burlarse de ellos, de reírse de ellos, no era de criticarlos. ¿Verdad que no era la tribulación esa? La tribulación esa era de ponerlos como antorchas, quemándolos, de meterlos al circo romano con las fieras, con los leones, con los osos, con los pitbulls, los perros esos, a que los desgarraran o los mataran. Toda clase de maldades que hacían con ellos. Eso es lo que era. Y entonces los animaban a los creyentes recomendándoles que siguieran firmes en la fe. Dijeron, manténganse firmes en la fe. No renuncien a su fe, no renuncien, pasen lo que pasen, ustedes manténganse firmes, porque la entrada al reino de Dios está envuelto muchos sufrimientos. ¿Por qué? Porque uno cuando dice ser un cristiano, ¿no está diciendo que es un seguidor de Cristo?
Entonces, si yo estoy siguiendo los pasos de Cristo, ¿no me van a llevar al sufrimiento como Él? Así es, así es. Parte de seguir a Cristo envuelve sufrimientos también. ¿Ok? Envuelve sufrimientos. Eso es parte. ¿Ok? Ahora fíjense lo que dice aquí en Primera de Pedro, para que podamos nosotros diferenciar entre una clase de sufrir y otra clase de sufrir. Dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Está diciendo, hay entre sufrir y sufrir, un sufrir que es de acuerdo a la voluntad de Dios y un sufrir que ustedes se lo buscaron. Que ustedes se lo buscaron y que en realidad simplemente van a estar sufriendo las consecuencias de su pecado, de sus errores, nada más. Mientras que hay un sufrimiento en el que no tiene nada que ver con consecuencias de nada, simplemente de que viven en un mundo afectado por el pecado. Y que a cualquiera nos puede pasar, como les he puesto tantos ejemplos. Cualquiera de nosotros al salir de aquí de la iglesia podemos salir bien santos con nuestra aureola de haber oído mensaje, haber estado en la presencia del Señor, y que nos choque a alguien, algún borracho, algún marihuano, y a él no le pasa nada, al contrario se le sube un poco más, ¿verdad? Lo que era, y a nosotros nos mata. ¿Verdad que puede pasar eso? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo afectado por el pecado donde cosas así pueden pasar, pero que no sea por andar haciendo el mal, que suframos, dice el Señor, que no sea por eso. ¿Ok? Es por eso que les decía, hermanos, de ese evangelio superficial, porque además de las pruebas normales de la vida, ¿verdad?, que son inevitables, los creyentes se enfrentan a un tipo de problema no experimentado por los no creyentes. ¿Se fijan? Entonces, lo que experimenta un no creyente, que son las pruebas y tribulaciones normales de la vida, que todos las experimentamos, ahora nosotros los creyentes se nos agrega otro poquito más. Y eso es la persecución por causa de Cristo. Ahora, como les digo, aquí en los Estados Unidos, la persecución que nosotros podamos sufrir no es como la persecución que sufren los cristianos en otras partes del mundo, pero sí hay cierto grado de persecución, leve, ¿verdad? Críticas, burlas, falsos que les levanten, rechazo. Y ahí usted piense lo que ha experimentado como persecución por su fe. Es un extrita a lo que es lo regular, ¿verdad? De las pruebas normales de que todos sufren. Por eso es que en cuanto a esto, Jesucristo nos dice, fíjense lo que dicen ahí en Mateo 5, dice, grandes bendiciones pertenecen a aquellos que sufren persecución por hacer lo correcto. El reino de Dios les pertenece a ellos. ¿Digan la bendición? Y a la misma vez lo presenta como es evidencia de una verdadera y auténtica salvación de una persona cuando la persona sufre persecución por vivir de acuerdo a mi voluntad, por dar testimonio con su vida y con sus palabras acerca de mí, dice Jesucristo, es lo que va a pasar. Versículo 11 dice, las personas los insultarán y los lastimarán. ¿No les ha pasado eso? Puede ser que los insulten, ¿verdad? De alguna manera los lastimen, los hieran, esto, lo otro. Algún familiar, algún amigo puede pasar a causa de su fe, a causa de compartir a Cristo. Dice, ellos mentirán y dirán todo tipo de cosas malvadas acerca de ustedes, porque son mis seguidores. Pero cuando esto te suceda, sepan que grandes bendiciones les pertenecen. ¿Se fijan los dos lados de la moneda? Y dice el Señor, mira, por un lado la moneda te va a ir como en feria, allá en el mundo. Pero por el otro lado la moneda yo te voy a bendecir. ¿Qué creen ustedes que sea más deseoso, que debemos desear más nosotros? ¿Un lado de la moneda o el otro lado de la moneda? No es una curva, ¿verdad? O sea que debemos nosotros
estar conscientes que el que nosotros suframos por ser obedientes a Cristo, por vivir la vida cristiana, va a traer consecuencias, pero también va a traer bendiciones, o sea, consecuencias negativas como es la persecución, las burlas, todo eso, va a traer eso, pero comparado con la bendición de Dios, no es nada. Que se rían de mí, que me digan lo que me digan, que me levanten falsos, que le exageren a lo que yo creo, que lo ridiculicen, que lo caricaturicen, todo eso, todo lo que usted pueda pensar, comparado con la bendición de Dios, ¿verdad que no es nada? Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando nos pasa esto, que nos insultan, nos lastiman y todo, lo único que pasa en la mayoría de los casos es que nos venimos abajo y no más. Entonces nos ponemos en neutral, ¿no? O en parking. Aquí me quedo. Ya, nos asilenció el diablo tan fácilmente. Nos asilenció el diablo. Porque fíjense, cuando pasa eso que nos insultan, nos lastiman porque estamos dando testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras de Cristo Jesús, ¿creen ustedes que Satanás se va a quedar así si lo ve a usted encendido por Cristo? ¿Cree usted que se va a quedar así? No, se va a poner a trabajar y decir, ahora vas a ver, te voy a echar a tu papá, te voy a echar a tu mamá encima, te voy a echar al primo, te voy a echar al compañero de trabajo, y le va a buscar de las maneras de cómo que venga la persecución contra usted para silenciarlo. Ya que no le puede robar la salvación, lo puede neutralizar, a silenciarlo. Pero acordémonos que mientras Satanás está obrando eso, si usted está en fuego, haciendo la voluntad de Dios, ¿cree usted que Dios se va a quedar así? Va a decir, ándale pues Satanás, tú ganas. Dice ahí que no, dice, pero cuando esto suceda, sepan que grandes bendiciones les pertenecen. También Dios no se va a quedar así tampoco. Él los va a bendecir. Ahora, ¿quién creen ustedes que sea más poderoso? ¿La bendición de Dios o el ataque de Satanás? Y hay que creerlo, hermanos. Hay que creerlo para que cuando venga esto, pues no nos desinflemos, sino que verdaderamente podamos seguir adelante. Fíjense lo que dice el versículo 12. Dice, alégrense, fíjense, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa también en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. También el Señor Jesucristo está usando el mismo ejemplo que Santiago nos da de los profetas, que ellos sufrieron también igual como ninguno de nosotros. ¿Qué verdadero profeta de Dios no terminó muerto? A causa de su fe y a causa de obedecer a Dios, a causa de hablar de parte de Dios. Sí les fue, pero, ¿qué dice ahí, verdad? Que en realidad qué gran recompensa recibieron en el cielo. Qué gran recompensa. Y es por eso que nosotros tenemos que verlo de esa manera, lo que es el sufrimiento y las pruebas y las tribulaciones, verlas desde la perspectiva espiritual de Dios y no desde la perspectiva humana y carnal de nosotros. Muy diferente la una y la otra. ¿Okay? Fíjense también lo que dice aquí en Juan 15:20. Dice, acuérdense de esto que les dije. Ningún servidor es más que su Señor. ¿Usted qué es, Señor o servidor? Ok, tenemos un Señor que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. O sea que nos está diciendo esto, miren, ustedes van a ser perseguidos, se van a burlar de ustedes, van a rechazar su palabra, su evangelio, su testimonio, lo van a hacer, dice, como lo hicieron conmigo. Dice, pero hubo algunos que sí aceptaron. Dice, lo mismo con ustedes, los van a rechazar, les van a negar, no van a querer saber nada de lo. Dice, pero va a haber otros que sí van a querer. Entonces, porque sabemos que hay quienes sí van a querer,
Así como creyeron en los días de Jesucristo y le creyeron a Él, así también en nuestros días hay quienes sí van a creer. Por eso no debemos de desanimarnos y nomás tenemos que obedecer, es todo. Porque nosotros no sabemos quiénes son los que son de un lado y los que son del otro, pero nomás tenemos nosotros que obedecer al Señor y hacer su voluntad. ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, por eso 2 Timoteo nos dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, Pablo les decía, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, porque pues podría ser vergonzoso para gente decir, no, yo ni quiero decir que yo he sido enseñado y sigo las enseñanzas de ese tal Pablo, está en el bote, está en la cárcel, de un prisionero, no hombre, qué vergüenza. No, yo de Gamaliel, de uno de esos maestros que visten hermosamente, ¿verdad? Y hablan con una prosa perfecta. Ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. ¿Por qué estaba preso? ¿Por maleante? No, por causa de Cristo. Dice, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, a causa del Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Prepárate para sufrir. Prepárate. Es lo mejor que podemos hacer, estar listos, preparados para sufrir. Porque es como les he dicho muchas veces, ¿verdad? Se los he usado eso, que a mí me gusta esa ilustración, que en realidad la vida, dice, es de esta manera, dice, como un barco, que ya sea que va a entrar a una tormenta o que va pasando a través de una tormenta o está saliendo de una tormenta, para que siga el círculo otra vez. Y así es el círculo de la vida. O estoy por entrar a una tormenta, entonces me tengo que preparar, o estoy pasando por en medio de una tormenta o ya estoy saliendo de la tormenta, pero va a seguir el círculo para volver a entrar. Así es. Y así es como el Señor quiere que nos preparemos. Dice, prepárate. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué dice antes de decir prepárate? Con las fuerzas que Dios te da. No con tus fuerzas, no con tu inteligencia, con las fuerzas que Dios te da. Y la manera que Dios nos da esas fuerzas es a través de permanecer unido a Él, dice la Biblia. Separado de mí, nada vas a poder hacer. Nada vas a poder hacer. Tenemos que estar siempre conectados al tronco para que pueda fluir la savia y podamos ser fructíferos espiritualmente para Dios. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, hermanos, debemos de sorprendernos cuando venga una tragedia a nuestra vida, ¿sí o no? Se digan, bíblicamente sabemos que no nos debemos de sorprender, pero en realidad, en mi experiencia como pastor, lo que principalmente veo es una gran sorpresa, ¿verdad? Cuando la persona pasa y hasta dice, ¿por qué a fulano no? ¿Y por qué a Mangano? ¿Por qué a mí sí? ¿Verdad? Hasta se la quiere cargar a otros, no tan solo se sorprende de esa manera. Por eso es que dice aquí, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Para qué te sorprendes si ya te estabas bien advertidote? Ya estabas advertido que ibas a pasar por eso. Versículo 13 dice, en cambio, en vez de sorprenderte, ¿verdad? Y por sorprender quiere decir desequilibrarse uno espiritual y emocionalmente, desequilibrarse. Dice, en cambio, mejor alégrate mucho, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¿Se acuerdan que les decía? Porque somos seguidores de Cristo, seguimos a Cristo en los pasos de Cristo y esos pasos nos llevan a sufrimiento, pero ¿no lo llevó también a la gloria al Señor? Dice, así también ustedes.
El seguir los pasos de Jesucristo los lleva a esa gloria que va a ser revelada, su gloria. Así es que no se sorprendan, en vez de sorprenderse, alégrense. Alégrense. ¿Será fácil hacer eso? Humanamente es imposible, siempre como les digo, humanamente es imposible. Pero en el Espíritu es posible todo eso. Por eso es que vemos que Santiago fue lo suficientemente sabio, ¿verdad? Por revelación de Dios, para darse cuenta de que los creyentes pueden reaccionar erróneamente ante las pruebas y la persecución. ¿Y no es así con nosotros también? Que podemos reaccionar equivocadamente ante las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, todo eso, ¿verdad? Que podemos reaccionar equivocadamente. Por eso, aquellos que enfrentan pruebas y persecución, corremos el riesgo de perder la paciencia con las circunstancias, perder la paciencia con otras personas y perder hasta la paciencia con Dios. Y es por eso que Santiago, ahora que estaban pasando por esa situación, él es lo que les recomienda a que sean pacientes. Que sean pacientes, les dice, en medio de la persecución que ustedes están sufriendo, sean pacientes. Por eso, si se fijan, la primera parte del versículo 7 le dice, pero ustedes hermanos, ¿verdad? Los hermanos que estaban siendo abusados por los ricos, dice, hermanos, tengan paciencia. Y ahí les pongo la palabra en el griego, macrotumeo, porque lo vamos a comparar. Por eso sí siempre es bonito estudiar la palabra de Dios hasta en sus palabras en el original, porque aquí encontré algo que es interesante, porque ya en el capítulo 1 ya también había hablado de tener paciencia en las tribulaciones, Santiago, en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Pero se fijan, usa otra palabra griega en el 1.3 de Santiago, usa upomone, ¿se fijan? Mientras que en 5.7 usa macrotumeo y también se traduce paciencia. ¿Por qué? Bueno, pues que como les he dicho, que bueno, Dios en su sabiduría escogió el darnos la palabra, su palabra, en idiomas que eran muy ricos en palabras. Que muchas veces las traducciones pues no tienen esa riqueza. Por eso es bueno estudiar eso. Lo que quiere decir esto, hermanos, la diferencia, porque dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia, aquí en el 5.7, tengan macrotumeo, mientras que en el 1 dice, tengan upomone. ¿Por qué? Porque la palabra upomone del capítulo 1 se refiere a soportar las circunstancias difíciles, pacientemente, mientras que macrotumeo del capítulo 5 se refiere a soportar a personas difíciles pacientemente. ¿Se fijan la diferencia entre circunstancias y personas? ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque por eso es esta palabra, ¿verdad? Macrotumeo. Porque acuérdense, están en la misma iglesia. Están en la misma iglesia. Y esas personas son difíciles. Porque lo más seguro es que ni son creyentes, pero ahí están en la iglesia, dando lata. ¿Y qué dice el Señor ahí? Hey, calmados, tengan paciencia. Más adelante van a ver que dice, no quieran ustedes crucificarlos, no quieran ustedes que les corten la cabeza, como luego pasa en las iglesias. Una persona que es difícil, luego lo piden la cabeza de la persona esa. Entréguemela en charola de plata, si no, usted es un mal pastor. Entréguemela. Y verdad, aquí es lo que Santiago quiere que veamos la diferencia, pero en realidad ambos son esenciales. Importante. La paciencia con las personas es tan importante como la paciencia con las circunstancias difíciles. Ahora, siendo sinceros, hermano, ¿qué le puede impacientar más a usted? O sea, hacerle que pierda la paciencia.
¿Una circunstancia difícil o una persona difícil? Pero bien creíble, hermano. ¿Verdad? Yo creo que la experiencia del hermano Gabriel es la mía también. Para mí también se hace más difícil, que me puede impacientar una persona difícil que una circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque una circunstancia es algo, pero una persona es alguien a quien veo, a quien le tengo actitudes contra esa persona, tengo palabras, tengo acciones contra esa persona, ¿verdad? Entonces, es mucho más difícil para mí, ¿verdad? Personalmente, no sé para usted, el tratar con personas difíciles que con circunstancias difíciles, pero las dos son difíciles, ¿verdad? Nomás una es más que otra, tal vez para usted sea al revés, cuál es más difícil que otra, pero son difíciles, ¿verdad? Así lo tenemos que ver. La paciencia, hermanos, tenemos que verlo como el estándar, ¿okay? Un estándar que Dios usa de rectitud, que Él espera que todos los creyentes cumplamos, sin importar qué clase de prueba nosotros estamos enfrentando, ya sea por circunstancias o por personas difíciles. La paciencia no es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces Él espera que nosotros, así sea que lo confrontamos. Por eso es que Santiago exhorta a los cristianos a permanecer pacientes, sin importar cuán severos o implacables sean sus sufrimientos. No importa. Ustedes manténganse pacientes. Pacientes, pacientes. Como en el inglés, hermanos, se entiende la palabra paciencia en el inglés antiguo. Por ejemplo, la King James, ¿okay? La King James no traducía por la manera que se expresaban en aquel entonces, ¿verdad? En el inglés de Inglaterra, no expresaban la palabra paciencia, no usaban patience, ¿okay? Sino que decían long suffering por la palabra paciencia, patience, long suffering, que quiere decir sufrir largamente, o sea que usted esté dispuesto a aguantar la vara por largo tiempo. ¿Sí le entendieron en el griego? La vara. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se refiere aquí la palabra de Dios, y así es como lo tenemos nosotros que ver. Por lo tanto, la paciencia ante las circunstancias difíciles y las personas difíciles se convierten en evidencia de espiritualidad en nuestra vida, de piedad, de tener un carácter maduro, cuando nosotros respondemos correctamente ante las circunstancias difíciles, ante las personas difíciles. Si nosotros respondemos con paciencia, es muestra de nuestra espiritualidad, pues es el fruto del Espíritu Santo, es muestra de madurez en nuestra vida. Entonces, en este pasaje, hermanos, Santiago da 6 instrucciones prácticas para que nosotros seamos habilitados por Dios espiritualmente para poder soportar pacientemente las pruebas. Y ahorita vamos a ver estas 6. ¿Quieren que las cubra? No, no se crean, voy a tratar de cubrir una. Aunque como me han dicho algunos hermanos, he oído los programas de la radio, sí puede. Sí puede. Bueno, primer punto, hermanos, y que debemos nosotros de considerarlos para ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque son los medios o las verdades bíblicas o las promesas bíblicas que Dios usa para habilitarnos a poder nosotros soportar, vencer las pruebas, las tribulaciones, ya sea que vengan de circunstancias adversas o personas difíciles. Entonces, esto es lo que Dios usa. En primer lugar, usa el que nosotros estemos esperando la venida de Jesucristo. Esa gran esperanza de que Cristo puede venir en cualquier momento.
Es algo que aquí Santiago, fíjense cómo lo pone Santiago, versículo 7. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen, y luego da el ejemplo, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Está diciendo así también, con ansias ustedes estén esperando la venida del Señor. Así. Y luego dice en el versículo 8, ustedes también deben de ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca. ¿Se fijan cómo Santiago usa esta doctrina de la venida de Jesucristo para decirnos, miren, esta verdad, esta promesa es una gran esperanza, que si ustedes verdaderamente están conscientes de esto y la están viviendo, les va a ayudar a que ustedes puedan soportar una prueba que venga de persona difícil o de circunstancias difíciles. Esto les va a poder ayudar a soportar con paciencia el saber que Cristo puede venir en cualquier momento. Cristo puede venir en cualquier momento. Por eso que Santiago se refiere a esta gran esperanza del creyente, que es la segunda venida del Señor, que bíblicamente, díganme ustedes si tenemos alguna esperanza más grande que esta. No hay. Y si esta es la más grande esperanza que tenemos, pues hay que usarla para los momentos difíciles. Hay que usarla. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Para qué son las promesas de Dios? ¿Nomás para leerlas y decir aquí amén? ¿O son para vivirse allá 24/7? Son para vivirlas, ¿verdad? Ahí es cuando las tenemos que vivir. La comprensión de que las cosas no siempre serán como son ahora, que los creyentes se dirigen a un lugar mejor. ¿Okay? ¿No creen ustedes que esto sea una gran verdad, una gran esperanza para yo poder soportar lo que estoy experimentando en este mundo, cuando yo sé que voy en camino a una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios? Porque hermanos, cuando comparamos este mundo y las cosas de este mundo comparado con ese mundo y las cosas de ese otro mundo, ¿tendrán comparación? No, en cuanto a riqueza, en cuanto a hermosura, en cuanto a poder, en cuanto a deseable, todo es esperanza. Debe de hacer que lo que nosotros experimentamos y vivimos aquí lo veamos como nada. Lo veamos como nada. Pero hermanos, cuanto más perseguida es una iglesia, más ansiosamente anticipa el regreso de Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que de acuerdo a los estudios, como le digo que me gustan mucho los estudios que hace George Barna, él hace estudios nada más en lo que es el mundo cristiano? Y él dice que somos nosotros la nación en la que anticipar el regreso de Jesucristo somos los que menos tenemos en mente de cualquier otra parte del mundo. Cristianos de cualquier otra parte del mundo están más conscientes en la venida del Señor, la anticipan con más, la desean con más ganas que nosotros aquí. ¿Por qué? Porque ellos experimentan más persecución que nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Lo contrario, una iglesia próspera, una iglesia indulgente, una iglesia mundana tiene poco interés en el regreso del Señor. Estoy bien a gusto, bien cómodo aquí. ¿Cuál venida del Señor? Por eso mucha gente hasta aquí, pues principalmente es aquí, en los que la gente dice, no hombre, aquí es el cielo. Sí, pues la tenemos bien suave, ¿verdad? Sí podemos decir eso, comparado a lo que experimentaron esas personas en otra parte del mundo. ¿Okay? Pero tenemos que ver que esto es una realidad. ¿Okay? Y debemos de tener mucho cuidado, porque
como vimos, ¿verdad? En la serie pasada, no dejemos que las bendiciones de Dios, como es la prosperidad que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos, nos afecten negativamente, sino que al contrario, nos afecten para bien, no para mal, como es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Todo cristiano debe vivir con la esperanza de la certeza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el apóstol Pablo, ante su inminente muerte, fíjense cómo lo que podía decir con confianza. Decía, ahora me espera el premio. Él ya estaba para ser ejecutado, él ya sabía, ya hasta le había dicho a los guardias, ¿sabes qué? Ya están preparando la guillotina. Ya en cualquier día te van a llamar para cortarte la cabeza. Y dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Los que esperan con anhelo su venida. ¿Usted espera con anhelo la venida del Señor? Tal vez no, ¿verdad? Porque no sufrimos tanto, porque no experimentamos la persecución que sufren otras personas. Imagínese usted, nomás poniéndonos a comparación, usted, comparado con una persona del Nuevo Testamento cristiano que está esperando a que le abran las puertas para entrar al Coliseo romano, para ser devorado por las fieras, por los perros salvajes, por los osos, para ser quemado como antorcha por los caminos. ¿Quién cree usted que va más a anhelar la venida del Señor? ¿Aquel o nosotros en Disneyland? Entonces, pero nosotros debemos de luchar con ese tipo de carnalidades y guiarnos más por lo que dice la palabra de Dios que por las experiencias que tenemos en la vida, más que por las experiencias. Entonces, eso es lo que nos dice ahí. La esperanza segura del regreso de Cristo es especialmente consoladora para aquellos sometidos a pruebas y persecución. Por eso, si usted está sometido a una gran prueba y persecución, ya sea por circunstancias o por gente difícil, esta esperanza segura del regreso de Cristo debe de traernos consolación, que es lo que Santiago les está diciendo a los hermanos que habían sido abusados por los disque hermanos ricos ahí en la congregación. Les dice, y vamos a ver otras instrucciones más que les da, pero esto es instrucciones buenas. Dice en 2 Corintios, lo que estamos sufriendo ahora no es nada comparado con nuestra gloria futura. Y fíjense el contexto, no está diciendo esto Pablo bajo las circunstancias nuestras, sino las circunstancias de ellos allá en ese tiempo, como se lo estoy describiendo de lo que era la persecución. Y está diciendo, fíjense, todo algo que nosotros nunca hemos experimentado y que se nos haría horribles imaginarnos que entremos con nuestra familia, con nuestros niños en brazos a un circo romano para que nos devoren las fieras y ver cómo nos quitan de los brazos al bebé y se lo comen delante de mí las fieras y todo eso que pasaban y que sufrían el ver a un familiar siendo prendido vivo como antorcha, todo eso, ¿verdad? Y Pablo dice, miren, lo que estamos sufriendo no es nada. Cualquiera diría, ¿cómo que no estás loco? ¿Qué no estás viendo? No es nada. Que me corten la cabeza no es nada comparado con la gloria futura. ¿Se fijan? Qué poderosa es esa esperanza. Es poderosísima. Entonces, cuando nosotros confrontemos cualquier clase de tribulación, pruebas, dificultades, sufrimientos, que podamos nosotros usar estas armas espirituales, hermanos. Armas espirituales. Por último, hermanos, en el último libro de la Biblia, ahí en Apocalipsis, vemos todo lo que va a pasar, ¿verdad? Al final. Ahí vemos todo lo que es
la gran tribulación, ahí viene lo que ella viene siendo el reino milenial, la segunda venida de Jesucristo, un vistazo hacia la gloria celestial, todo eso, ¿verdad? Es presentado ahí. Y termina con estas palabras. Dice, el que da testimonio de estas cosas, que es Jesucristo, el que reveló todo eso a Juan, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Promesa de Jesucristo, vengo pronto. ¿Y cómo contestó Juan? Dice, amén, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Tenía un deseo por la venida del Señor. Estaba consciente de que en cualquier momento el Señor podía venir. Y así nosotros debemos también de pensar que en cualquier momento el Señor puede venir y se acabó todo sufrimiento porque Él prometió, vengo pronto. Pronto. No dijo la fecha, ¿verdad? Ni la hora, ni el día, nada. No, dice, vengo pronto. ¿Para qué? Para que estemos nosotros listos siempre. Listos, listos, listos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas verdades tan hermosas que tú nos dejaste en tu palabra. Señor, no queremos usarlas únicamente para entretenernos teológica, doctrinalmente, bíblicamente, sino, Señor, que las podamos usar para la vida diaria, para reflejarte a ti, Señor, para dar testimonio del poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Al confrontar las tentaciones de este mundo, las pruebas, las tribulaciones, la adversidad, las aflicciones, los problemas, confrontarlo todo con tus promesas, con tu palabra, Señor, para que así pueda ser cambiada nuestra manera de reaccionar, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones puedan verdaderamente traer honra y gloria a ti, Padre. Bendícenos de esa manera, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra para poder experimentar todas las hermosas instrucciones y enseñanzas que tú nos das, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos y únicamente buscando su honra y su gloria. Amén.